Bueno, y continuamos acá en Vladimir Laguna. Saludamos a Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional, candidato a diputado, ¿no? Si Dios quiere y la mundo Todavía no sé, decide. todavía, ¿qué pasa con la lista de los candidatos por circuitos y por consenso que no se han dado los candidatos listas? Eso todavía están trabajándose. Es muy difícil allá dentro de Estamos eso. todavía esperando las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Entiendo que la mesa, con mucha prudencia, ha aguantado las decisiones, entre otras cosas, para que se produzca de una vez por todas la convocatoria. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, porque se habla insistentemente de la modificación de algunos circuitos electorales, se ha hablado del tema también de la paridad, aun cuando existen dos dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia que en su oportunidad negó la paridad porque era violatorio a la Constitución Nacional. Bueno, todavía quedan esas lagunas y entiendo que la Mesa de la Unidad está exigiendo por eso no solo la publicación de la fecha, sino ya de una vez de todo el cronograma y las normas definitivas para poder hacer pública las candidaturas que tanto se obtuvieron por las primarias como las que van a ser por consenso. Los que iban a ser candidatos para el Parlamento Latinoamericano, ¿van a tener cabida en estas listas? Fíjate que ahorita tenías un invitado que hablaba de la democracia protagónica y participativa. Y cuando tú ves estas decisiones, tú dices, ¿dónde está la democracia protagónica y participativa? De hecho, es una violación a la Constitución. La Constitución establece una norma que es la progresividad del derecho y luego que tú le has dado al pueblo de Venezuela el derecho de elegir de manera directa, secreta y universal a través del ejercicio del sufragio los representantes en el Parlamento Latinoamericano, sería una contradicción, en primer lugar, contra el protagonismo del pueblo, porque tú le quitas el derecho al pueblo de Venezuela de elegir esos representantes y se lo abrogas a una sola persona, en este caso a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Y en segundo lugar, es una violación de una norma constitucional porque los derechos no pueden ser menoscabados, no pueden ser limitados, no pueden ser reducidos, sino por el contrario, la progresividad del derecho es precisamente que esos derechos, en todo caso, si se modifican, es para ampliar la participación del pueblo venezolano. Marquina, vamos a tocar un poco el tema de Felipe González. De acuerdo a una nota que leí en las redes, Felipe González ya iba camino al aeropuerto, creo que ya estaría abandonando el país porque no pudo concretar buena parte de lo que eran sus objetivos en la visita que realizó a Venezuela. En cuanto a la defensa, participar en el equipo de defensa de Leopoldo López, bien sea como asesor o como parte de la defensa, no se le permitió ninguna de las dos cosas. O incluso visitar a algunos de los detenidos, solamente pudo reunirse con Antonio Ledesma. Sí, lamentablemente se le negó el acceso a los centros de reclusión, quizás con la idea del gobierno de que tapando las realidades puede seguir manteniendo un discurso de respeto de los derechos humanos. Pero yo creo que la negativa de entrar a un centro de reclusión no solo es para cercenar los derechos de Leopoldo y de Ceballos, que tienen derecho a ser visitados y a ser asistidos por quienes ellos decidan, sino también es la posibilidad de que el mundo entero se entere cuáles son las condiciones de reclusión en las que se encuentran no solo nuestros presos políticos, sino toda la población privada de libertad en Venezuela. Las cárceles en Venezuela se han convertido en unas instancias de violación permanente de los derechos humanos, porque hasta el peor de los delincuentes tiene el derecho a vivir en condiciones dignas, tiene derecho a la reinserción social, que lamentablemente en las cárceles venezolanas no se consigue. Las cárceles más bien se han convertido en unas universidades del delito, del crimen, que ya no solo afecta ese delito y ese crimen a la población reclusa, sino que también afecta a la población civil en general, porque vemos cómo desde las cárceles, los ahora creados por este régimen Pranes, dirigen mafias de secuestros, de extorsión y de todo tipo de delitos. Volviendo al tema de Felipe González, se habla de la interferencia, el gobierno habla de injerencia extranjera. También en la oposición, cuando viene gente a defender al gobierno, hablan de lo mismo. ¿Cuál injerencia es buena, cuál injerencia es mala? Mira, la injerencia es mala cuando afecta realmente los problemas internos del país y cuando yo veo, por ejemplo, a un expresidente como Felipe González, que sus declaraciones es un llamado al diálogo, a la conciliación, a que los venezolanos resolvamos nuestros problemas a través de una mesa de diálogo entre el gobierno, oposición y los actores de la sociedad, yo no creo cómo puede alguien sentirse ofendido o agredido por eso.
Ahora bien, cuando viene, por ejemplo, un dirigente brasileño y dice que todos los escuálidos, todos los venezolanos de la derecha que se vayan de este país, yo creo que eso debería ser criticado, no solo por los que nos sentimos afectados, sino incluso por el propio presidente de la República. Por eso ocurrió, por ejemplo, en un acto donde estaba Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro lo que hizo fue aplaudir y celebrar esas declaraciones. Así que inherencia y preocupaciones debería estar mostrando el gobierno en la situación con Guyana. Y uno ve cómo en el Parlamento Nacional se niega de manera reiterada y permanente que se abra un debate, e incluso hemos propuesto que se haga una sesión privada para que esté presente la canciller y esté presente el ministro de la Defensa y nos explique qué es lo que está haciendo Venezuela en la defensa de nuestro mar territorial, producto de estas pretendidas invasiones o usurpaciones de espacio por parte de Guyana, y hasta este momento se niega. Entonces uno dice, ¿dónde está ese nacionalismo, ese respeto a la soberanía nacional que enarbola el gobierno cuando permite de manera silente, de manera complaciente, que se viole el espacio territorial de Venezuela? Ahora bien, yo lo que sí creo, Vladimir, es que esto sigue siendo como una especie de cortina de humo del gobierno para tratar de distraer la atención de los venezolanos de sus verdaderos problemas. Mientras el gobierno ha estado toda esta semana hablando y haciendo una laraca por la presencia de Felipe González en Venezuela, bueno, la verdad es que nos aumentó el precio de la carne a 250 bolívares, cosa que sigue siendo una burla al pueblo de Venezuela, porque ¿dónde se consigue carne a 250 bolívares? El gobierno nacional sigue permitiendo que los venezolanos paguemos el 486% de sobreprecio en los productos escasos en el país. Y estamos hablando de 19 de los 58 productos de la canasta básica que no se consiguen. Vemos cómo los venezolanos siguen perdiendo 7 y hasta 10 horas semanales para tratar de acceder a los productos de primera necesidad. Vemos cómo el ama de casa venezolana vive la angustia de ir de mercal en mercal, de PDVSA en PDVSA, de supermercado en supermercado, tratando de conseguir los productos de primera necesidad, y no los consigue porque lamentablemente las políticas de este gobierno, esa pretensión de mantener 4 tipos de cambio, esa pretensión de seguir financiando o subsidiando de manera indirecta a los productos, cuando si realmente quisiéramos acabar con el problema que viven los venezolanos, deberíamos hablar entonces de subsidios directos. Pero ¿por qué no se habla de subsidios directos? Porque en primer lugar es el gran negocio para el gobierno y los enchufados mantener importaciones a 6.30, que son importaciones que luego ellos mismos venden, que ellos mismos sacan a través del contrabando de extracción y hacen el gran negocio de su vida. Fíjate tú, el gobierno habla de un precio de la carne en 250 bolívares, pero no le dice a los venezolanos que él importa carne de Brasil a $6 por 40 centavos de dólar. El kilo. El kilo. Entonces, cuando tú sacas el tipo de cambio, el que tú quieras, ya es un negocio traer a 6.30 ese kilo y luego sacarlo. Y quien los está sacando es el gobierno. Lamentablemente son el gobierno, y hay implicaciones de algunos funcionarios de nuestras Fuerzas ¿Hay Armadas. pruebas de eso? Mira, te lo sacan de contrabando, la carne. La que traen de Brasil la sacan de contrabando. La carne y todos esos productos subsidiados que tú ves que desaparecen en Venezuela, se invierten grandes cantidades de dinero supuestamente en la importación, y luego vemos que esos productos nunca aparecen en los anaqueles de nuestros supermercados y de nuestros abastos. Así que el problema del bachaqueo, quien realmente lo promueva, quien realmente lo fomenta, el contrabando de extracción, es el propio gobierno nacional. Fíjate tú, ¿cuál fue la primera medida cuando el señor Maduro habló de enfrentar el bachaqueo? La primera medida que tomó fue cerrar la frontera con Colombia. Y yo me pregunto, ¿y quiénes están en la frontera? No es nuestra Guardia Nacional, no son los funcionarios del CENIAT. Entonces, ¿cómo es que para acabar con el contrabando de extracción, lo primero que tú haces es intervenir a instituciones del Estado venezolano? Entonces, ahí es donde tenemos que ponernos la mano. No es lo mismo decir que al productor venezolano tú le vas a pagar 250 bolívares, que sabemos que los costos están muy por encima, sobre todo cuando ese productor tiene, por ejemplo, que comprar cauchos para un
para un tractor y a qué precio lo paga. Cuando tienes que comprar la comida para los alimentos, las vitaminas para esos animales, ¿a qué precio lo paga? Entonces tú vas a poner al productor nacional a producir a pérdida, pero además terminas castigando a quien quieres beneficiar, que es al pueblo de Venezuela, porque no lo consigue y en vez de pagarlo a 250 o a 100, terminas pagándolo en 800 y 900 bolívares, que es lo que está pagando el pueblo venezolano la carne en este país. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno me gustaría que me comentara, Alfonso, sobre la propuesta que hace el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, en cuanto a que vengan a Venezuela como observadores la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, y por supuesto UNASUR también. Claro. Ya venimos con